Saludos cordiales, Trajano Potentini con ustedes. Yo hoy en mi condición de presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, una entidad cívica de sociedad civil, quiero valorar desde nuestra óptica y más que valorar, fijar nuestra posición y por qué no también dejar algunas propuestas alrededor de lo que ha sido el desvelado informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que precisamente da cuenta de en este caso, la percepción de una corrupción generalizada en la República Dominicana. Un tema prácticamente diríamos que hasta cultural, que viene tocando todos los estamentos estatales, y pese a que se puede advertir que el gobierno dominicano en la actualidad viene haciendo grandes esfuerzos, sobre todo en la parte punitiva, en la persecución criminal del tema corrupción, y vemos ahí varios sometimientos y otros casos en curso. Pese a todo ello, como parecería, lamentablemente, que insuficiente de cara a esa percepción, y más que percepción, porque no es el levantamiento de informaciones, la mayoría pudiéramos decir que objetiva, y por eso tenemos primero que valorar de positivo, decir que esto tiene que servir para una reflexión profunda de la sociedad dominicana y en particular del propio gobierno, por la afectación que está planteando este país, los Estados Unidos de Norteamérica, un país que tiene que preocuparle, importarle esto, porque es el principal socio comercial de la República Dominicana, un aliado tradicional, y es entonces quien recoge, quien hace acopio oficiosa y que va verificando de todas esas informaciones de empresarios norteamericanos que se ven defraudados por el soborno, por la lentitud de la justicia administrativa, los procedimientos internos administrativos, incluso citan algunos casos, porque no se trata de un simple informe ni de una encuesta, es el recogimiento, es el levantamiento de datos a partir de ni siquiera tanto hay un aspecto de percepción, pero no es ni siquiera tanto la percepción, sino el seguimiento, informaciones que tienen los Estados Unidos sobre esta particular apreciación que hacen. Algo que hace mucho daño a la República Dominicana, y por eso digo que tiene que ser objeto de una reflexión, y como posición nosotros entonces vamos a plantear un plan nacional ambicioso de educación, de concientización continua del tema ético, del tema de la transparencia a nivel de las escuelas, incluyendo en el currículum escolar estas materias de forma obligatoria, porque parecería que eso se ha perdido, de que eso está de vacaciones en lo que se refiere a nuestra formación. Por eso digo, ya se ha perdido la capacidad de asombro, ya parece que es algo íntegro, algo parte, lamentablemente parte de la personalidad de los dominicanos, el tema de la corrupción, que no se podrá desterrar total y absolutamente. Esa es la realidad, porque es un fenómeno social y es propio de la naturaleza humana. Pero evidentemente que eso tiene que ser diezmado, eso tiene que ser atenuado. Hay que instaurar una cultura ética en todos los niveles, una justicia que tenga independencia, una justicia que tenga mayor cantidad de recursos, ponerle también los pantalones largos a la lucha contra la corrupción, que está limitada a una dirección general de ética e integridad gubernamental, que pese a los grandes esfuerzos que pudiera hacer, no deja de ser una iniciativa amparada, avalada en un decreto del Poder Ejecutivo. No debe ser como señal oportuna, óptima, no debe ser pura y simplemente, señores, una dirección. Tiene que ser un ministerio de transparencia y ética pública. Es la propuesta que nosotros estamos haciendo, lo cual puede hacerse de forma fácil, una ley, y más que expandir la burocracia y los gastos, no sería ese el tema. Lo que vamos a reingenierizar el proceso de seguimiento de todo el quehacer, de todo el accionar de combate a la corrupción, porque son muchas entidades que están dispersas y que deben ser parte de ese pájaro, deben ser un ala de ese ministerio, como es, por ejemplo, el tema de compras y contrataciones públicas, que perfectamente puede ser un viceministerio, como lo sería también la OCTI, lo que tiene que ver con la tecnología, porque hoy por hoy juega un papel preponderante de cara a lo que son las políticas de gobierno abierto en la República Dominicana,
de un esquema, un mecanismo del cual nosotros somos parte y tenemos que desarrollar en el ámbito a nivel administrativo de lucha contra la corrupción y de la transparencia, también una mecánica importante con los denominados o llamados planes de acción que tiene que ir observando el gobierno. Es un mecanismo importante porque sirve los fundamentos en el ámbito administrativo para ir entonces poder ir desarrollando una lucha a nivel de reforma en materia de anticorrupción positiva. Y más aún también, que es una de las propuestas que estamos dejando en esta breve alocución, es un sistema de testigos, instaurar, incluir en el Código Penal que se está trabajando en la actualidad en el Congreso, lo que es un sistema para la protección de los testigos que denuncian la corrupción, ya sean funcionarios públicos, ya sean ciudadanos o ya sean hasta imputados. O sea, tienen que tener un esquema de protección porque es mandatorio por la Convención Americana contra la corrupción, del cual nosotros somos signatarios, y la OEA tiene un mecanismo que se llama MESIC, que es el que se encarga de darle seguimiento a todo este tema. A grandes rasgos es lo que estamos nosotros proponiendo, valorando este informe, llamando a un proceso de reflexión profunda al gobierno dominicano, desarrollar un plan que sirva para conjurar los efectos de la corrupción, fortalecer aún más la justicia y ver entonces el tema competitividad, que es importante, y darle seguimiento y mejorar lo que es esa percepción, lo que es ese informe que sirve el Departamento de Estado, porque eso nos hace daño en términos igualitarios a la hora de receptuar lo que son tratados y acuerdos internacionales en materia de libre comercio. Puede decir Estados Unidos, bueno, si allí hay soborno, si allí no hay competitividad, si allá hay un problema de corrupción en esos niveles, pues tú no puedes tener acceso a un sinnúmero de beneficios también, que son parte de quienes cumplen con esos estándares internacionales de transparencia, para hacerte la medición también en el orden financiero, en el orden de las capacidades que tenemos nosotros que tener para receptuar también inversión extranjera que pudiera estarse alejando. Entonces, todos esos son parámetros importantes. Por eso, finalmente, la reflexión que tenemos que tener alrededor de este tema, que por demás, reiteramos, para nosotros se torna trascendente, sobre todo el seguimiento que hay que darle al mismo. Hasta la próxima.